Buenas tardes, yo soy la pastora Ruth Gabriela Luna Bernabé y en esta tarde comparto la sesión 14, los artículos de religión, la lección número 12, que es el artículo 2 y artículo 3, y la lección número 13, que hablaremos del artículo 4. Y este segundo artículo nos habla del verbo o hijo de Dios. Recordemos que hemos estado iniciando ya este tiempo del estudio de los artículos y en este segundo artículo donde nos habla del verbo o hijo de Dios, recordemos que el hijo o hijo viene en hebreo de la palabra hijo y no expresa solamente las relaciones de parentesco en línea recta, sino que designa también ya la pertenencia a un grupo, por ejemplo, hijo de Israel. Al hablar del hijo, que es el verbo del Padre, verdadero y eterno Dios, de una misma substancia con el Padre. Él tomó la naturaleza humana en el seno de la bienaventurada Virgen, de manera que dos naturalezas enteras y perfectas, a saber, la divina y la humana, se unieron en una sola persona para jamás ser separadas, de lo cual es un solo Cristo, verdadero Dios y un verdadero hombre, el cual verdaderamente padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, para reconciliar a su Padre con nosotros y para hacer sacrificio no solamente de pecado original, sino por los pecados personales de los hombres. Así que este título, Hijo de Dios, lo vamos a encontrar mayormente en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, y nos habla de esa confesión de Cristo. Recordamos al apóstol Pedro cuando él dice, tú eres del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y proviene de esa confesión que encontramos en Mateo 16, en el cual él reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Y decíamos, este segundo artículo tiene como base varias citas bíblicas, pero quiero enfocarme en estas dos. Apocalipsis 19:13. Dice así, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en este segundo artículo reconoce este título verbo, y el verbo fue hecho carne, dice también el Evangelio de Juan. Y en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recordando, queridos hermanos y hermanas, que los artículos de religión encierran nuestra doctrina, la teología, en lo que creemos como cristianos metodistas. Y al hablar de verbo, en griego significa toe, palabra, discurso, expresión. De manera que la intención de la palabra es señalar que el Señor Jesús es quien expresa y revela el carácter de Dios. Qué interesante, queridos hermanos. Jesús es el que nos revela el carácter de Dios. A veces nos quedamos con la idea del Dios del Antiguo Testamento, pero en Jesucristo encontramos ese carácter de Dios. Porque la palabra a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice Juan 1:18, que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, aquí vemos esta relación. El verbo o Hijo de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Entonces, estos artículos tienen relación. Más adelante vamos a ver el tercero y el cuarto, donde nos va a hablar de la resurrección de Jesús, pero también nos va a hablar del Espíritu Santo. Y al hablar de este tercer artículo, de la resurrección de Cristo, dice así también: Cristo verdaderamente resucitó de los muertos y volvió a tomar su cuerpo con todo lo perteneciente a la perfección de la naturaleza humana. Con él subió al cielo y allí está sentado hasta que venga a juzgar a los hombres en el día postrero. Quizá estamos un poco más familiarizados con este tercer artículo cuando hablamos de la resurrección de Cristo. Y recordamos que porque Jesús vive, su mensaje y el proyecto del reino de Dios sigue adelante. Si Jesús no resucitó, el cristianismo tocaría a su fin. Jesús posee ahora con la resurrección una nueva vida que ha superado por siempre a la muerte. No se trata de un cadáver que vuelva a su vida anterior por un tiempo, como el caso de Lázaro, sino que se trata de haber vencido a la muerte. En la Biblia no existe la idea de una resurrección sin cuerpo. Ideas como la resurrección espiritual o la inmortalidad del alma son fruto de la tradición filosófica, no del mensaje bíblico. Toda la persona de Jesús de Nazaret ha sido transformada en la resurrección. Así que en la resurrección es algo que realmente ocurrió en Jesús y por eso repercute en sus discípulos, en nosotros, sus seguidores. No solamente que Jesús vive en el cuerpo y en el corazón de sus seguidores, sino que Él realmente resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Así que encontramos que el sepulcro vacío está y puede ser interpretado de muchas maneras, pero a nosotros nos recuerda que resucitó verdaderamente de entre los muertos. Y por ello hoy predicamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo escuchamos y vamos al culto de resurrección cada domingo a las 5 o 6 de la mañana, pero recordamos que volvió a tomar su cuerpo con todo lo perteneciente a la perfección de la naturaleza humana en Jesús. Así que en los evangelios de Marcos y de Mateo nos habla que simboliza la nueva vida de Jesús como un ir de la tierra al cielo, como la glorificación del justo a la diestra de Dios. Y por ello nosotros también tenemos esta esperanza de un día resucitar, de tener esta promesa cumplida en nuestras vidas y en nuestros seres amados. Y no solo eso, sino que nos dice también el artículo, está sentado y va a juzgar a los hombres en el día postrero. Entonces, en este tercer artículo nos habla de la resurrección de Cristo. Y quiero enfocarme en estos dos textos bíblicos que dice así en el Evangelio de Lucas 24:6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os había dicho cuando aún estaba en Galilea. Acordaos. Y Marcos 16:6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Nuevamente, hay muchos textos en la Escritura, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, en donde nos habla de la resurrección. Y repito nuevamente, nosotros tenemos esa promesa de parte de Dios para nosotros. Así que las primeras comunidades cristianas reflexionaron sobre el significado de la resurrección de Jesús. Nosotros
no solo reflexionamos, sino también vivimos esa promesa. Hay muchos cantos que nos hablan de la promesa de la resurrección de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y encontramos muchos textos que nos hablarán de esta resurrección. Entonces ya hablábamos de el segundo artículo del verbo o hijo de Dios, el tercer artículo de la resurrección de Cristo, y vemos este cuarto artículo que habla del Espíritu Santo. Y dice así este artículo: el Espíritu Santo, el cual procede del Padre y del Hijo, es de una misma substancia, majestad y gloria con el Padre y con el Hijo, verdadero y eterno Dios. Ahora hablamos de el Espíritu Santo. Al igual que sucede con la persona del Hijo, hay quienes niegan la divinidad del Espíritu Santo y se refieren a él como una potencia o fuerza, como algo totalmente impersonal. Pero en las Escrituras vemos que al Espíritu se le atribuyen características personales, ya que tiene emociones, ya que tiene intelecto y voluntad. El Espíritu es la presencia de Dios entre nosotros en los tiempos actuales, hasta que Cristo venga. Nuevamente, tiene relación con el artículo anterior, cuando hablábamos de la resurrección de Cristo y por ende esta segunda venida. Su presencia está en, con y sobre nosotros y es indispensable para alcanzar la salvación, por lo que nuestra comunión con esta persona divina debe de ser constante y profunda. A veces solo tenemos quizá la parte intelectual de la concepción del Espíritu Santo. No es solo la tercera persona de la Trinidad, es aquel que está a nuestro lado, dice la Escritura, el Paracletos, aquel que está al lado tuyo, que está a mi lado, que está en momentos difíciles, que está en momentos alegres. Ahí está con nosotros. Y Él es nuestro asistente divino. Y quiero compartir el Evangelio de Juan 15:26 y 14:16, que parte en estos capítulos también nos habla de la función, de la acción del Espíritu Santo, que al leerlo tú entenderás un poco más que necesitamos relacionarnos con Él. Dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Primeramente, ¿de quién procede el Espíritu Santo? Bueno, esa es una de las preguntas que posteriormente harás para comprender esta lección que estamos viendo el día de hoy. Por aquí nos dice, ¿verdad? El cual procede del Padre y Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador. El que en este tiempo, ¿quién no ha sido consolado por el Espíritu Santo? Cuando hemos tenido alguna mala noticia para nosotros, porque ya no vamos a ver a la persona amada, pero para él o ella, una buena noticia de que ahora estará en las mansiones celestiales. Entonces es nuestro asistente, es tu asistente diariamente, no solo cuando estás conectado al culto virtual, sino en tus labores diarias, en tus labores en la casa, en tus labores en el trabajo, en el campo, en la oficina, cuando te trasladas de un lugar a otro. Ahí está el Espíritu de Dios. Y por eso habla, rogaré al Padre y les dará otro consolador. Y morará, también dice Juan 14,
16, y morará en vosotros y con vosotros. Así que el día de hoy hemos visto estos artículos. El artículo número 2 del verbo o hijo de Dios. El artículo número 3 de la resurrección de Cristo. Y el artículo número 4 del Espíritu Santo, que es con el que estaba comentando anteriormente. Así que el Espíritu Santo, dice también en Hechos 1:8, nos da poder para ser testigos, dice, cuando venga sobre vosotros. Ese poder es multiforme y se manifiesta de muchas formas, la multiforme gracia de Dios también, y obra a través del Espíritu Santo, y como dice Hechos 1:8, para testificar, para compartir de Cristo, pero también, como ya lo escuchábamos, está ahí consolándonos, está ahí recordándonos la palabra, está ahí muchas veces también hablando a nuestra conciencia, de decir lo que hiciste, lo que dijiste, pues no estuvo bien, y nos lleva también a tener convicción de pecado, dice la Escritura. Y en Romanos 8:16 también nos va a decir que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede, pide por nosotros. Y cada una de estas citas bíblicas puedes volver a leerlas, y ahí también encontrarás parte de estas respuestas a las preguntas que nos lleva a confirmar estos 3 artículos de religión: del verbo o hijo de Dios, de la resurrección de Cristo y del Espíritu Santo. Así que estos 3 artículos, si nosotros los vamos uniendo, nos ayudará a aprenderlo mejor, ya que es importante tener en mente los artículos de religión para, de esta manera, cuando alguien nos pregunta, tú como metodista, ¿en qué crees? Bueno, ahí es nuestra respuesta en qué es lo que creemos: en el verbo, hijo de Dios, en la resurrección de Cristo, en el Espíritu Santo, y los siguientes artículos que se estarán estudiando para continuar preparándonos para, ahora que estás en este proceso de probando, poder llegar a ser miembro en plena comunión con todos los privilegios, pero también con todas las responsabilidades que implica dar este paso de fe en tu vida. Y te invito a repasar nuevamente cada una de las lecciones anteriores y las actuales, y de esta forma hoy recordamos el segundo artículo, el verbo hijo de Dios, el tercero de la resurrección de Cristo, y el cuarto del Espíritu Santo, el Paracletos, aquel que fue dejado, nuestro asistente espiritual, nuestro consolador, aquel que va a traer convicción de pecado para nuestras vidas. Y que me despido agradeciendo este tiempo de estudio que podemos tener ahí en casa. Y también quiero orar e invitarte a que podamos seguir escuchando al Espíritu Santo y seguir creciendo en la esperanza de que tenemos una resurrección futura. Y como ya lo estudiábamos también, el mismo Jesús que resucitó está sentado a la diestra de Dios Padre, y estas 2 naturalezas, divina y humana, están en Jesucristo. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque cada día, cada fin de semana nos permites continuar con este curso. Gracias porque yo sé que ahí en casa sigues preparándoles, invirtiendo un tiempo, un lugar, un espacio para poder sentarse y escuchar, pero también para llevarlo a la práctica y para compartir con otras personas lo que encontramos en la Escritura, y que también nos ayudan a seguir creciendo espiritualmente e intelectualmente. Gracias por esta lección.
Gracias por estos artículos de religión que nos recuerdan la esperanza, pero también el vivir diariamente con el Espíritu, andando en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos a cada alumno, cada alumna, para que sigas tú, Señor, fortaleciéndoles en medio de las actividades y que sigan apartando ese tiempo para continuar con este curso. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor siga haciendo la obra en tu vida y seguimos estudiando los artículos que restan en estas siguientes lecciones. Dios te bendiga.